Ya el analista político, el político y analista internacional, el doctor José Antonio Torres Iriarte. Doctor, buenas tardes, tu salud para toda la teleaudiencia de Telestar Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlo a usted y a toda la teleaudiencia. Bueno, estaba dando un preámbulo, abriendo pues la cortina política para dar a conocer. Ayer precisamente se ha suspendido, ¿no?, esta sesión, el pleno, donde se iba a determinar el adelanto de elecciones, y creo por falta de consenso. No sé, ¿a qué se refiere, doctor, cuando dicen falta de consenso, se suspende y mañana restablecemos, o sea, hoy día a las 11 de la mañana? ¿Qué significa para ti toda esa palabra consenso? Bueno, es una frase que se utiliza en la terminología parlamentaria: todo receso, cuarto intermedio, consenso, falta de consenso. En realidad, la Comisión de Constitución, a cargo de su presidente, el señor Nano Guerra García, integrante de Fuerza Popular, ha sorprendido a todos y al país en general, porque tiene una posición aparentemente conciliadora con los sectores extremistas de la izquierda. Y en realidad, en el Congreso, cuando fue electo el Congreso en el 2021, se hicieron determinadas bancadas que luego se han escindido, se han fraccionado, se han dividido, como el caso de Perú Libre, que ahora existe el bloque magisterial y otros grupos parlamentarios, y como en el Congreso pueden haber grupos parlamentarios a partir de 5 congresistas, en realidad se ha fraccionado el Congreso en tantos grupos que les es difícil ponerse de acuerdo en temas fundamentales para la vida política nacional, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar hoy día si sigue este mismo tema, doctor? Si nadie se pone de acuerdo, no hay consenso para un solo acuerdo, por decir, y determinar. O sea, ¿qué va a pasar? Porque parece que en vez de consolidar, se está partiendo más. Creo que hay 3 posiciones, dentro de ellas es justamente que no encuentran el consenso para que puedan ya votar por mayoría y aprobar la fecha cuando se va a llevar a cabo estas elecciones generales, que está en la mano del Congreso. Doctor. Claro, definitivamente el país debe comprender que el Congreso tiene que acortar su mandato, así como se van a elegir nuevas autoridades a nivel presidencial, vicepresidencial. Los actuales congresistas tienen que recortar su mandato. Todo este entrampamiento es consecuencia que hay prácticamente un empate técnico entre posiciones extremas, y ha surgido una tercera posición, ¿no?, de que habla de que la elección próxima será una elección complementaria que completaría el periodo presidencial entre el 2021 y 2026, figura que no estaba contemplada. En realidad, los congresistas, pareciera que un sector de ellos no quiere abandonar su condición de congresista, no quieren darse cuenta que su periodo parlamentario está por finalizar, que el país necesita un alivio, un respiro, un aire democrático, y qué mejor que ir a un proceso electoral nacional para elegir nuevo presidente, vicepresidentes, y renovar totalmente el Congreso para un nuevo periodo parlamentario. Ahora, ¿cuál sería la posición más viable, doctor? Porque le he escuchado hablar a ¿cómo se llama?, al congresista Valdemar Cerrón, me parece, donde él decía, si no, su propuesta de ellos es que vaya la consulta de referéndum, y si no, y si eso no aceptan, evidentemente no van a votar ya a favor de las elecciones. Ahora, por otra parte, el Perú, Fuerza Popular está pues pidiendo que sea adelanto de elecciones en el mes de octubre. Ahora, mientras tanto, la bancada de Renovación Popular quiere que sea, es decir, en el mes de abril del año 2024. Entonces, son distintas posiciones que esto ha partido totalmente el consenso que pueda adoptarse para tomar ya la decisión de determinar la fecha para estas nuevas elecciones, doctor. Entonces, claro. En realidad, el bloque magisterial y Perú Libre quieren imponer a Asamblea Constituyente o ir a un proceso de Asamblea Constituyente previa consulta al pueblo. Por otro lado, lo que ha sorprendido, y debo recalcarlo, ha sorprendido sobremanera que un vocero de Fuerza Popular como el señor Guerra García genere ese tipo de desconcierto, porque pareciera que Fuerza Popular ya no está en una línea opositora a la izquierda marxista, sino está tratando de coincidir con ellos
en todo sentido. Creo que al país le conviene renovar al Parlamento, no hacerlo apresuradamente. Tal vez este año, en octubre o noviembre, podrían ser las elecciones de primera vuelta y la segunda vuelta en diciembre, y hacer un cambio de gobierno en enero, y acortar incluso el mandato presidencial. Soy de las personas, y he escrito al respecto más de un artículo, que creo que el periodo presidencial no debe ser de 5 años, solo de 4, claro, como es en Colombia, como es en Ecuador, como es en Brasil, Argentina, incluso en Chile. No necesitamos periodos presidenciales tan largos, porque nuestro país está fragmentado políticamente, los congresos son escindidos y no hay consenso ni mayorías definidas. Entonces, vayamos a una elección general en el año 2023 y veamos la posibilidad incluso de recortar el mandato presidencial solo para un periodo de 4 años. Es decir, un periodo no de 5, sino de 4, para que haya mayor celeridad en los procesos políticos, parlamentarios y presidenciales, mientras que el Perú va reencontrando el camino de un sistema de partidos políticos sólidos. Dentro de esa línea, yo saludo que el partido aprista, el partido más antiguo de la historia política nacional, pueda recuperar su condición de partido inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Me parece que y pueda estar apto para participar en los próximos comicios. ¿Ya se inscribió el partido? ¿Ya le dieron la venia, doctor, o no todavía? Bueno, hablando en términos procedimentales, el APRA, según el Jurado Nacional, ya cumplió con todos los requisitos. Ya. Sin embargo, el Jurado Nacional no ha emitido resolución porque está en el llamado periodo de tacha. Claro. Y el periodo de tacha dura 5 días, y los 5 días van a definírselo la próxima semana, y luego tendría definitivamente que el Jurado Nacional de Elecciones emitir una resolución incorporando al Partido Aprista Peruano al registro de organizaciones políticas y declarándolo apto para participar en los próximos comicios. Ahora, todo un proceso y todo un procedimiento de acuerdo a la ley de partidos políticos y de acuerdo a esta maraña reglamentaria que ha, y en mi concepto, dañado el sistema político, porque lo que ha generado es que partidos vientre de alquiler participen en el Congreso, participen en la vida política, no tengan disciplina, no tengan un norte ideológico y terminan participando del Congreso y luego escindiéndose, fraccionándose, quebrándose. Lo que ha primado estos años, sobre todo, es el transfugismo, ¿no? Yo soy elegido por una agrupación y luego migro o me desplazo a otro grupo político. Ahora, eso no debe permitirse, porque en realidad las grandes democracias en el mundo tienen partidos orgánicos, con ideario, con historia, con disciplina y con bloques parlamentarios que tienen posiciones definidas sobre los temas fundamentales de la vida política de un país. Ahora, yendo más allá, doctor, más allá, porque sí o sí se tiene que dar el adelante de elecciones, porque no queda otra, eso sí, sino lo que resta es que los parlamentarios o los congresistas se pongan de acuerdo y una vez voten hoy día. Me imagino que no pasa de hoy día. Lo cierto es, ¿cómo ven los próximos candidatos que van a participar, doctor? Bueno, yo creo que el país debe buscar candidatos que puedan tener no solamente una representación político-partidaria, sino que tengan presencia nacional, que tengan trayectoria democrática, que hayan tenido una hoja de vida impecable en el campo académico, profesional, laboral, político, que no sean tránsfugas, que no sean aventureros, porque ahí veo al señor Hernando de Soto, que es un independiente buscando qué partido lo podría proponer como candidato presidencial. También hablamos de... Lo que Perú necesita son políticos que pertenezcan a partidos disciplinados y que estos partidos propongan su candidatura. Yo espero que las próximas elecciones no hayan tantas candidaturas presidenciales, que haya el menor número posible de candidatos a la presidencia y que el país aprenda de sus errores, los electores sean más exigentes a la hora de elegir y no crean solo en frases, promesas y eslogan políticos como el que propuso Pedro Castillo, ¿no? No claro. Más pobres que un país rico. Entonces, seamos realistas, el Perú es un país de ingresos medios, la pobreza se redujo años atrás sustancialmente, hemos vuelto a caer en situaciones de pérdida de empleo y aumento de la pobreza. Entonces la tarea inmediata es elegir bien en los próximos comicios, plena libertad para los candidatos para que hagan sus campañas. El país necesita paz social, tranquilidad, y no se puede permitir que la turba
la turba violenta en la calle o en las provincias o en Lima o en todo el país impongan una agenda. Por ello, espero que la señora Boluarte cumpla, de acuerdo a la Constitución, con hacer uso razonable de las Fuerzas Armadas de manera disuasiva para evitar ese escalamiento de violencia. Ayer, por ejemplo, una turba pretendió ingresar al aeropuerto Jorge Chávez y ha sido el propio ciudadano de a pie, los trabajadores de lugares cercanos al aeropuerto, que han rechazado a esta turba. Y creo que eso debe ser un precedente para que en otras partes del país los trabajadores mineros, los trabajadores del campo, los agroexportadores, los comerciantes se organicen, no se dejen atemorizar, se hagan respetar, defiendan su derecho al trabajo y a la tranquilidad, porque el Perú no puede parar de manera permanente. No es viable un país donde nadie trabaja, donde se bloquean carreteras, se impide la libre circulación de las personas y donde la minería está siendo socavada, la agroexportación socavada y el turismo prácticamente está paralizado. Ya no están llegando turistas extranjeros al país porque la imagen que tú tiene el Perú en el exterior es la de un país ingobernable, violento, donde la población es agresiva y no respeta la condición de un turista o un visitante extranjero. Qué bien, doctor, yo le agradezco su participación por esta entrevista y creemos que es muy importante no seguir recibiendo opiniones, analizar lo que va a ser pues este tema que tiene que acabarse ya para dar paso a las nuevas elecciones que el pueblo también requiere. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, por esta entrevista y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.